Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook, Instagram, Ministerio de Senda Antigua. Damos gracias al Padre. En esta noche acá en Argentina vamos a estar compartiendo un mensaje muy bueno, un mensaje espiritual que tiene que ver con la guerra espiritual. Vamos a ver bien este tema en esta noche. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo debemos hacer guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, contra Satanás? Y espero que esta palabra pueda bendecir tu vida, pueda ser de bendición a tu vida, a tu familia, al ministerio que Yahweh te ha dado, y puedas usar los dones que Él te dio correctamente. Así que feliz día de reposo, damos gracias al Padre. Hoy vamos a iniciar con una oración entregando este mensaje en las manos de Él, que Él nos pueda hablar, ministrar a través de su palabra, a través de su ruaj en esta hora. Gracias te damos, Yahweh, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Que tú hoy puedas hablar a tu pueblo, ministrar, exhortar, corregir a través de tu palabra, a través de tu Ruach HaKodesh, de tu espíritu de santidad. Que tú puedas hoy hablar a tu pueblo acerca de la guerra espiritual, de poder entender qué es la guerra espiritual y cómo debemos de usarla. Así que te damos gracias, Yahweh, por todo lo que estás haciendo por el ministerio, y que tú puedas hoy una vez más, a través de tu palabra, de tu Torá, de tus instrucciones, a través de la espada de fuego, penetres a lo más profundo de los corazones de tus hijos y puedan ser transformados. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Durante muchos años, aquellos que han ido a las iglesias, a las congregaciones, denominaciones, durante muchos años, nos han enseñado sobre la guerra espiritual. Hay películas, hay libros, hay estudios que hablan acerca de la guerra espiritual. Hoy en día hay predicadores famosos que hablan y enseñan específicamente sobre la guerra espiritual. Algunos dicen que para hacer guerra espiritual hay que tener un don, hay que tener un llamado. Y vamos a ver en esta noche qué dice la palabra de Yahweh, qué dice las Escrituras con respecto a este tema. Y lamentablemente, como muchas doctrinas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, se ha enseñado mal este término de la guerra espiritual. Entonces, dentro de este tema también vamos a hablar acerca de la liberación. Vamos a tocar un poquito este tema. ¿Qué es la liberación? ¿Qué es echar fuera demonios? ¿Qué es en sí? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está endemoniada? Que ya he hablado en otros mensajes sobre este tema, pero vamos a estar también hablando un poquito también de esto. Ahora, dentro de las iglesias nos han enseñado que atar a los demonios y echarlos fuera, o romper cadenas espirituales o a cadenas en sí sobre las personas, o pisarle la cabeza a Satanás, o cortarle la cabeza a Satanás, o atar a los demonios. Todo eso nos han enseñado dentro de lo que es la guerra espiritual. Pero vamos a ver en las Escrituras que en realidad Yahweh nos habla acerca de la guerra espiritual no de esa forma, sino de una forma totalmente diferente. Y a veces nosotros hemos consumido testimonios de personas que dicen haber luchado contra Satanás, haber luchado contra demonios, y que han salido victoriosos y que han usado ciertas fórmulas, ciertos métodos, y han salido victoriosos. Y muchos de nosotros tomamos esos ejemplos y luego ejecutamos lo mismo, hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque si a ellos les sirvió, a nosotros también nos va a servir. Y esto está mal.
Porque la palabra de Yahweh es una, la palabra de Yahweh es clara, la palabra de Yahweh es santa y la palabra de Yahweh es clara con respecto a todo tema espiritual. El tema es que muchas veces nosotros aprendemos las escrituras por medio de predicaciones, de enseñanzas de hombres, de mujeres, que realmente nos enseñan cosas totalmente torcidas a la verdad de Yahweh. Porque dentro del pueblo de Yahweh hay muchas falsas doctrinas y muchas herejías. Hay verdades totalmente envueltas o contaminadas con mentiras. Como por ejemplo, la sangre de Yahshua tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, tiene poder la sangre de Yahshua. Tiene poder la sangre de nuestro amado Salvador para redimir pecados, para salvar, para reconciliarnos con Yahweh, para darnos vida eterna, salvación, etcétera, etcétera. Pero no para guardarnos del maligno. No guardarnos de los ataques de Satanás, no guardarnos de los ataques de demonios o de espíritus inmundos. Porque la sangre de Yahshua tiene un poder y tiene un propósito totalmente divino con respecto al nuevo nacimiento, al perdón de pecados, a poder reconciliarnos con Yahweh, a ser salvos y tener una vida eterna. El que nos guarda del ataque del enemigo, el que nos guarda de todo demonio, de todo espíritu inmundo, es el Ruach HaKodesh de Yahweh. Es el espíritu de santidad de Yahweh. El espíritu de Yahweh es el que es el campo magnético, el campo en sí protector que nosotros podemos tener espiritualmente. Más allá de la armadura espiritual que Yahweh nos dio, que ahora vamos a estar nombrándola y vamos a estar estudiándola. Otra doctrina errada dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las iglesias, es todo lo que atemos será atado y todo lo que desatemos será desatado. Todo lo que atamos en el cielo es atado acá. Todo lo que desatamos acá es desatado en el cielo. Con respecto a la guerra espiritual, eso es falso. Eso es errado. Porque el versículo que habla de atar y desatar en Mateo se refiere a la oración en una parte de los versículos, pero también se refiere específicamente a atar y desatar sobre el perdón. Todo aquel que no perdona en la tierra no será perdonado en el cielo. Todo el que perdona en la tierra será perdonado en el cielo. Ese es el contexto de atar y desatar. Y en las iglesias y en muchas congregaciones nos enseñaron de que nosotros debemos atar a Satanás, atar las maquinaciones, los ataques de Satanás, atar al demonio. ¿Por qué? Porque Yahweh nos dio la autoridad. Y nosotros no tenemos autoridad para atar a Satanás. El único que puede atar a Satanás es Yahweh en el tiempo que Él determinó en el gran trono blanco, Apocalipsis 20, cuando Él lo juzgue y lo ate por 1000 años, lo juzgue y lo lance al lago de fuego y azufre. Entonces es otro error que nos han enseñado. Ata al diablo, ata sobre tu matrimonio, átalo sobre tu noviazgo, átalo sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud, átalo, repréndelo y echa fuera. Cuando vamos a las Escrituras, el único ejemplo que Yahweh nos da a través de su Hijo es que Yahshua mismo dijo: ustedes tendrán una autoridad espiritual. Y ustedes tendrán autoridad para echar fuera demonios sobre las personas, pero no para atar a Satanás o atar a los demonios y totalmente en sí ordenarles que hagan lo que nosotros le digamos. La autoridad que Yahshua le dijo a sus discípulos y todo aquel que creyera en él, por medio del Espíritu de Santidad, no por nosotros mismos. Porque las Escrituras nos hablan de dos personas que quisieron echar fuera demonios y los demonios lo agarraron y los golpearon y le rompieron las ropas y quedaron desnudos.
Y los demonios mismos hablaron. A Pablo conocemos, a otros conocemos, pero a ustedes no los conocemos. ¿Quiénes son? No tienen autoridad espiritual. Entonces, ¿quién te da la autoridad espiritual? Te la da Yahshua a través de su espíritu. El espíritu de Yahweh, el espíritu de santidad, es el que nos da autoridad. ¿Para qué? Para reprender a los demonios y echarlos fuera de las vidas. Otro error que cometen las congregaciones es hablar con demonios. Nosotros no tenemos que hablar con los demonios. ¿Cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Qué haces en este cuerpo? ¿Cómo entraste? Como muchas congregaciones hacen, como la Iglesia Universal. Yahshua nunca se puso a conversar con demonios. Entonces, la guerra espiritual y el término liberación es un tema muy delicado, donde muchos creen que se la saben y no tienen idea de lo que es. Todo lo que podamos hacer, debemos hacerlo bajo la luz de la palabra de Yahweh. No podemos hacer nada que no esté escrito en las Escrituras, porque si no estamos haciendo cosas que Yahweh no quiere. Todo está escrito. Todo. Muchos, ¿qué hacen? Toman ejemplos bíblicos y los tuercen y los interpretan según lo que ellos entienden. Entonces, tenemos que reaprender, sacar las falsas enseñanzas que nos han hecho y empezar a conocer realmente lo que la Escritura nos habla. Otro término mal enseñado dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, es el reino está aquí. Traigamos el reino de Yahweh aquí. Que Yahweh abra los cielos y el reino se establece aquí. Yo establezco el reino aquí. Vos y yo no establecemos nada en la tierra. El único que trajo el reino de Yahweh fue su Hijo. Y nos dejó su espíritu. ¿Para qué? Para hacer luz, para predicar, para dar buenas nuevas y salvación a los perdidos. Entonces nosotros tenemos poder espiritual limitado y determinado según lo que Yahweh determinó por medio de su Hijo. Si tenemos poder espiritual es a través del Espíritu de Santidad, no es a través de nosotros. Cuando hermanos oran y dicen, diablo te ato, estás vencido, te corto la cabeza, Satanás se mata de la risa. Porque ve a un hijo o una hija de Yahweh inmaduro. Es como que un bebé, como un nene chiquito de 2-3 años, que no puede ni caminar, quiere usar una bicicleta y no tiene idea cómo se usa. Satanás se burla. Y también en la iglesia nos enseñaron, ponete la armadura de Dios, ponete el casco, ponete la espada, ponete el escudo, písale la cabeza, córtale la cabeza. Todas esas enseñanzas son falsas, erradas, que no vienen del Ruach HaKodesh, de Yahweh. Millones de personas hoy en día están usando mal la armadura espiritual de Yahweh. Porque Efesios 6 nos habla de que Pablo nos aconseja y dice, pónganse la armadura para resistir el día malo. No dice, Pablo, pónganse la armadura para que le corten la cabeza a Satanás. La armadura de Yahweh no es romana, otro error que nos han enseñado, sino que es hebrea. Entonces necesitamos aprender bien este tema sobre la guerra espiritual y la liberación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro nos habla de que tengamos cuidado con herejías destructoras dentro del pueblo de Yahweh. Herejías son verdades contaminadas, verdades distorsionadas, verdades adulteradas de Yahweh. Y la guerra espiritual es una verdad contaminada, distorsionada, torcida. ¿Por qué? Porque se enseña guerra espiritual, se habla de guerra espiritual, pero de una manera incorrecta.
Segunda de Pedro 2.1 dice Pedro: muchos enseñan herejías destructoras porque enseñan encubiertamente. Es decir, que parece una gran enseñanza, parece que viene de Yahweh este mensaje, es tremendo lo que enseñó este hombre, esta mujer, pero dentro de ese mensaje hay mentiras, hay falsedades, hay totalmente cosas que no son de Yahweh. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si un mensaje realmente viene del Espíritu de Yahweh? Si el Espíritu de Santidad que está en vos te confirma si viene de Él o no. Entonces, cuando uno iba a diferentes congregaciones, se encontraba que estaban con guerra espiritual. Y gritaban y pataleaban, y otros hacían guerras en lenguas. Guerra en lenguas. Entonces esas cosas no son de Yahweh, hermano. No son de Yahweh. ¿Por qué? Porque muchos hermanos tienen la armadura y la usan mal. La usan mal, no la usan de la manera correcta. Ahora, ¿existe la guerra espiritual en la palabra de Yahweh, en las Escrituras? Sí, pero de una manera totalmente diferente a las que nos enseñaron. Pero nuestra guerra espiritual no es contra Satanás, no es contra sus demonios. ¿Y cómo es eso? Entonces, nuestra guerra es en sí en contra de nuestra concupiscencia, en contra de nuestra naturaleza. Nuestro enemigo es nuestro propio yo, nuestra carne, nuestra naturaleza corrompida, nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Cuando hablan las Escrituras de la concupiscencia, es el deseo carnal de pecar. Es la lucha que tenemos en que nuestra carne, nuestro yo, quiere hacer todo lo contrario a lo que Yahweh nos enseña. Quiere ir en contra de los mandamientos de Yahweh y de la voluntad de Yahweh. Teniendo esto presente, no podemos echarle toda la culpa a Satanás. Porque congregaciones viven diciendo, no, es Satanás, es el diablo, es sí, el demonio. No todo siempre es Satanás, no todo siempre son los demonios. Es nuestra concupiscencia que nos lleva a pecar, que nos lleva a hacer cosas que Yahweh no le agrada, que nos lleva a hacer cosas que no están bien. Ahora, Satanás viene y nos tienta, viene y nos ataca. ¿Dónde? En nuestra concupiscencia. Y lamentablemente hay muchos hermanos que no tienen idea de lo que es la concupiscencia. No tienen idea cuál es su concupiscencia. Todos tenemos diferentes concupiscencias. Yo sé muy bien qué concupiscencia tengo. ¿Y qué es la concupiscencia? Es mi vida carnal sin Yahweh. Yo sé lo que sería caminando en esta vida, viviendo en esta vida sin Yahweh, sin su Ruach. Ahora, ¿vos lo sabés eso? ¿Vos sabés cómo serías sin Yahweh, sin Yahshua, sin el Ruach HaKodesh, sin volver a nacer, viviendo una vida en pecado, en oscuridad, bajo la concupiscencia? Bueno, así te quiere Satanás. Así me quiere Satanás que yo viva. Por eso él viene y tienta, él ataca. ¿Y dónde ataca? Donde somos débiles. La concupiscencia es nuestra debilidad física. Por eso es nuestra obligación es buscar a Yahweh en oración, buscar a Yahweh en adoración, en palabra, en intercesión, en oración, en ayuno. Buscar al Padre, ¿para qué? Para que nosotros nos llenemos de Él, para que nosotros menguemos en nuestra carne, en nuestro yo, en nuestra naturaleza corrompida, y Yahweh crezca a través de su Espíritu en nosotros. Pero si dejamos de buscar de Yahweh, ahí viene la concupiscencia. Y ahí empezamos a tener pensamientos que no teníamos, empezamos a hacer en sí
cosas que no hacíamos antes, nos empezamos a relacionar en cosas que no nos relacionábamos antes, empezamos a ver cosas que no veíamos antes, y sin darnos cuenta nos vamos deslizando en nuestra concupiscencia y terminamos haciendo cosas que después nos arrepentimos, nos ponemos mal. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que a Yahweh no le agrada. Entonces, Hebreos 13:9 dice: no se dejen llevar por falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Nuestra batalla es con nuestro propio yo, contra nuestro propio pecado. Y también contra Satanás. ¿Por qué? Porque él va a querer dañarnos, contaminarnos, destruirnos por medio de nuestra debilidad interna. Por eso Yahweh ya nos venía hablando la semana pasada sobre las maquinaciones de Satanás. Él nos trae esos dardos, nos tira esos dardos y vienen pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de violencia, pensamientos de depresión, de angustia, diferentes pensamientos para destruirnos. Vienen pensamientos de culpa por cosas que hicimos y nos equivocamos, para que Él nos destruya mentalmente. Y si nos destruye mentalmente, va a destruir todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida. Por eso también Yahweh nos hablaba sobre el escudo de la fe, tener un escudo de la fe, porque es nuestra fe, nuestra confianza y firmeza en Yahweh de que podemos batallar contra esos ataques. No podemos cortarle la cabeza a Satanás. No podemos matarlo, pero sí podemos resistirlo en el día malo. Todos vamos a vivir un día malo, todos. Pero dice la Escritura, resistid. No dice cortarle la cabeza, pisarle la cabeza, atalo. No dice eso. No dice tampoco decretar muerte, decretar destrucción sobre Satanás y su demonio. No, resistí por medio de las armas espirituales que Yahweh nos da. Debemos soportar el día malo. ¿Y qué es el día malo? Es la tentación, es cuando Él se presenta y nos ataca en esa concupiscencia que nosotros tenemos, en esa debilidad humana que tenemos. Nuestro Mesías fue atacado en la concupiscencia humana de Él. Siendo hijo de Yahweh, se hizo hombre. Fue atacado en su concupiscencia en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Inclínate y te daré todos los reinos. Satanás atacó en su concupiscencia. Pero quiero que se entienda algo. Su concupiscencia en su naturaleza humana, en debilidad, no en pecado, porque Yahshua no tenía pecado. Esa era la diferencia de Él con nosotros. ¿Y qué hizo Yahshua? Resistió, no le cortó la cabeza, no lo pisó. Lo hizo cuando Él murió y resucitó, porque le arrebató la muerte que Satanás había tomado en el huerto del Edén a través del pecado de Adán y Eva. Pero ¿qué hizo Yahshua? Escrito está. Él atacó a Satanás con la espada, con la palabra de su Padre. Escrito está. Satanás conoce muy bien la verdad de Yahweh. Y la única manera de atacar a Él es a través de la palabra. Entonces hay que conocer muy bien las Escrituras para atacar a Satanás. Y no ser ignorante como muchos nos han enseñado. Todos nosotros vamos a pasar un día malo. Todos nosotros vamos a ser probados. Nuestra guerra espiritual es con nuestra concupiscencia, con nuestra humanidad y también con Satanás cuando Él viene a atacarnos. Si Él viene a atacarnos, debemos de resistir. Y el único ataque que nosotros podemos hacer es por medio de la palabra de Yahweh. Porque la palabra de Yahweh es como una espada más cortante de doble filo.
es como una espada de fuego, que con esa espada podemos recontraatacar a Satanás. Pero si no sabemos usar la espada, si no sabemos qué dice la espada, qué dice la Biblia, no sabemos qué vamos a hacer contra Satanás. Y Yahweh nos dio una armadura. Si no usamos la armadura espiritual, ¿cómo vamos a resistir el día malo? No sabemos usar el escudo, la espada, no sabemos usar el yelmo, el casco que nos protege la cabeza, el cinturón, la coraza. Si no sabemos usarlo, ¿cómo vamos a resistir el día malo? Ahora Pablo claramente en Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad, ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, reino de las tinieblas. Los que no conocen a Yahweh tienen ataques espirituales, pero los que conocen a Yahweh tienen más ataques espirituales, porque Satanás ataca a los hijos de la luz. Los que caminan en la luz son los que son más atacados. Y Pablo dice, nuestra lucha no es carnal, no es contra el ser humano, sino espiritual. Porque Satanás nos va a atacar en nuestra debilidad. ¿Nunca se preguntaron por qué muchos vinieron a la verdad de Yahweh? Fueron a la iglesia, se entregaron a Yahshua, nacieron de nuevo, tuvieron el espíritu de Yahweh y caminaron un tiempo con Yahweh y se apartaron. Y volvieron a pecar, y volvieron a alejarse de Yahweh, y volvieron a las tinieblas, y volvieron a la oscuridad. Y uno dice, ¿qué le pasó a esta persona? Lo que pasó es que no creció, no maduró, no usó las armas espirituales. No se puso la armadura, no usó la espada, porque vino el día malo y el día malo lo destruyó. Vino el ataque de Satanás y lo destruyó. Satanás, cuando viene y nos ataca, ataca nuestra concupiscencia para que nosotros caigamos en pecado. Y si caemos en pecado, perdemos la santidad. Y si perdemos la santidad, ahí estamos vulnerables a que Él venga y nos destruya. Y no estoy hablando de pecado de equivocarnos, porque todos podemos equivocarnos, pero cuando le abrimos una puerta dentro nuestro a un pecado y dejamos que ese pecado entre y nos contamine. Entonces, ¿hay una guerra espiritual? Hay una guerra espiritual, pero la verdadera guerra espiritual está en las regiones celestes, Efesios 6. Que son los ángeles caídos con los ángeles de Yahweh. Esa es la verdadera guerra espiritual. 21 días peleó el arcángel Miguel contra el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? No es Satanás. Es un ángel caído poderoso que gobierna las regiones de Persia. Porque muchos dicen que es Satanás. No, es un ángel caído con autoridad, con un rango de autoridad. Hay sectores, hay países que tienen autoridades espirituales dadas por el reino de las tinieblas, por Satanás. Y el primer cielo que vemos y el segundo cielo se mueven los ángeles y ahí ocurren batallas. Entonces, Apocalipsis 12 habla claramente de los ángeles de Yahweh peleando con la serpiente y con los ángeles caídos. Esa es la verdadera batalla espiritual. Ahora, si tenemos un ataque de Satanás, nosotros no podemos guerrear como los ángeles de Yahweh contra Satanás, porque seríamos ignorantes. Debemos usar las armas que Yahweh nos dio por medio de su Hijo. ¿Qué dice la Escritura? Porque Yahshua puso a su novia como cabeza sobre todo. ¿Cabeza de qué? De autoridad espiritual. Entonces, si tenemos el espíritu de Yahweh, el espíritu de santidad, si tenemos la armadura espiritual, si tenemos la espada de fuego, vamos a poder resistir el día malo
y vamos a poder vencer a Satanás, porque ya está vencido. Pero no está vencido por lo que nosotros hagamos, sino porque lo que Yahshua hizo en el madero. Por lo que Yahshua hizo en la cruz, en su sacrificio, nos dio autoridad espiritual. Pero no para guerrear contra Satanás, sino para resistirlo y reprenderlo y echarlo fuera con la palabra de Yahweh. Son dos cosas diferentes. Como les decía, Yahshua dijo, en mi nombre echarán fuera a Satanás. No dice eso. Echarán fuera a demonios. ¿Sobre quién? Sobre las personas. Durante muchos años Yahweh ha permitido ser un instrumento en las manos de él a través de su Ruach HaKodesh para echar fuera demonios. Ahora esa autoridad te la da el Espíritu de Santidad. En momentos específicos, donde el Espíritu de Yahweh te muestra cosas espirituales, verdades espirituales en ese momento, pecados que la persona cometió. Otro error que muchos hacen en las congregaciones, están horas y horas liberando a una persona. Es una falsa liberación, es una liberación errada esa. Porque si la persona realmente se arrepiente de sus pecados, aún estando en la brujería, en la umbanda, en la hechicería, aún bautizándose en el satanismo, aunque haya muerto, haya matado a alguien, aunque haya comido carne muerta, o lo que haya hecho, si se arrepintió de corazón, es libre de todo demonio, de toda atadura, de todo pacto satánico que haya hecho. Pero lo que sucede es que hacen la liberación y reprenden al demonio, pero no van primeramente al alma de la persona. No van y la sientan y dicen, bueno, decí la verdad, declará tu pecado, confesá, ¿querés realmente ser libre? Aunque la persona diga, sí, quiero ser libre, y esté con una legión de demonios, es libre. Y lo vemos claramente en Yahshua cuando hace la liberación al garanero. Tenía legiones de demonios y en un segundo fue libre. Entonces debemos restaurar dentro del pueblo de Yahweh la guerra espiritual y la liberación. Y yo sé que muchos hermanos lo han hecho porque les enseñaron así, pero muchos lo han hecho por ignorancia. Y es tiempo de recibir la restauración en este tema. Todo aquel que tiene el Espíritu de Santidad de Yahweh tiene la autoridad dada por Yahshua para echar fuera demonios. ¿Cuándo? Cuando Yahweh lo permita. Echar fuera demonios es una autoridad espiritual, no es un don. Todo aquel que cree en Yahshua y nació de nuevo y tiene el Espíritu de Yahweh tiene en sí la autoridad espiritual para hacerlo. Ahora, el que ejecuta la liberación sobre ese demonio en la persona tiene que estar en santidad. No puede tener pecados dentro o concupiscencia contaminada en su ser, porque si no, no tendrá autoridad espiritual. Y ha pasado esto, donde los demonios se le burlan, donde los demonios hablan y le dicen, bueno, me podés echar, si vos estás en pecado, si vos estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, pero los demonios saben todo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces Satanás puede atacarnos por medio de nuestra concupiscencia. Y si nuestra concupiscencia toma control de nuestra vida, Satanás viene a la mente, mira cómo pecaste, mira cómo caíste, mira lo que hiciste, mira esto, mira el otro. ¿Por qué? Porque no tenías la armadura puesta, porque no estaba fuerte espiritualmente, y Satanás entró en tu vida y empezó a contaminarte. Solo podemos resistir a Satanás si tenemos la armadura espiritual en nuestras vidas y la usamos y tenemos el Espíritu de Yahweh. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo podamos resistirlo. .
Entonces nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente tiene que tener fortalezas espirituales por el medio del Espíritu de Yahweh. ¿Cómo podemos tener fortalezas espirituales? Escudriñando las Escrituras, estudiando la palabra de Yahweh. ¿Cómo podemos tener firmeza espiritual si estamos en comunión con Yahweh? Satanás es un ángel caído, derrotado. No tiene autoridad sobre los hijos de Yahweh. Los que han nacido de nuevo, los que están en la luz, Satanás no tiene autoridad. Satanás no puede matar a un hijo de Yahweh. Cuando Satanás se levanta y Satanás ataca, a través de espíritus inmundos, a través de demonios, a través de sueños, a través de muchas formas de trabajos espirituales, de brujería, de hechicería, es porque Yahweh también lo permite. ¿Para qué? Para ejercitarnos, para formarnos como guerreros espirituales, porque somos guerreros, somos soldados de Yahweh, que tenemos una armadura espiritual, que tenemos una batalla espiritual, sí, pero no como lo que nos han enseñado. ¿Cómo podemos vencer a Satanás si estamos en santidad? Si nuestra concupiscencia está apagada, consumida, muerta, y si tenemos la armadura espiritual, y si tenemos el Espíritu de Yahweh, donde es el Ruach HaKodesh, más poderoso que todo demonio, ángel caído, que todo lo creado de Yahweh. Cuando viene un ataque de Satanás a nuestra vida, cuando nos quieren ahorcar, sacarnos el aire, matar, cuando vienen ataques en los sueños, el Ruach HaKodesh es nuestro escudo, nuestra protección, es ese anillo de fuego que nos cubre y nos protege. Satanás está derrotado. Él tiene poder contra aquellos que tienen su vida bajo la concupiscencia. Aquellos que están en tinieblas, aquellos que no han nacido de nuevo. Satanás tiene poder con ellos, pero no tiene poder con los hijos de Yahweh. Su poder es ilimitado. Él tiene poder cuando Él entra a nuestra vida por medio de la concupiscencia. Él tiene poder con aquellos que viven en pecado, sobre aquellos que se dejan llevar por la concupiscencia carnal. Miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 61:1. El profeta Isaías está declarando lo que Yahshua luego dijo. Yahshua declaró: porque me ha ungido mi Padre, Yahweh, a través de su Espíritu. Su Espíritu está sobre mí para llevar las buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa es la obra del Espíritu de Yahweh sobre Yahshua y sobre nosotros, sobre sus hijos. Si el Espíritu de Yahweh está sobre nosotros, como lo tuvo con nuestro amado Yahshua, nosotros debemos de llevar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los afligidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a los que necesitan sanidad, a los que necesitan perdonar, restaurar su pasado. A vendar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a esos que están presos por el pecado. ¿Existen las cadenas espirituales? ¿Existen las ligaduras espirituales? Sí. Pero es el pecado. Eso representa el pecado. Es la oscuridad, la mancha negra. Es la concupiscencia nuestra que nos hace vivir alejados de Yahweh. Libertar a los prisioneros. ¿De qué? Prisioneros espirituales, muertos espirituales por medio del pecado. Esa es la tarea de nosotros como hijos de Yahweh. Y es la tarea que Yahshua nos dejó. La gran comisión. Yahshua nos trajo libertad, salvación, redención, vida eterna, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio.
Pero la sangre de Yahshua no es para ir y cortarle la cabeza a Satanás. O para decir, la sangre de Yahshua me cubre, tiene poder. La sangre sí, está bien. Pero si viene un ataque espiritual, tenés que usar las armaduras espirituales. Y si vas a decirle algo a Satanás, que sea la palabra de Yahweh, que sea la palabra, la espada de Yahweh. Porque si no, no va a tener efecto. Nuestra batalla principal es contra nuestro pecado, es nuestra concupiscencia. Primero debemos buscar a Yahweh, santificarnos, tener comunión con Él, vivir en santidad. Así tendremos victoria sobre el pecado y la concupiscencia. Porque después Satanás vendrá y nos atacará y no podremos estar bien, firmes espirituales. No podremos tener bien la armadura, resistir el ataque y sobreatacarlo con la palabra de Yahweh. Ahora vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, las armas de nuestra pelea, ¿qué pelea? La pelea contra nuestra concupiscencia y contra Satanás. La pelea, la guerra, no son carnales. No es contra tu tío, tu papá, tu compañero de trabajo, tu jefe. Es espiritual. Y la concupiscencia, si bien está en nuestra naturaleza carnal, física, pero es espiritual, porque el pecado es espiritual. No es que el pecado lo vemos como una mancha negra en el pecho, abro la camisa y veo una mancha negra. No, es espiritual que mora en la naturaleza humana. Las armas de nuestra pelea no es carnal, sino poderosas en Yahweh, o sea, espirituales, para destruir las fortalezas de Satanás. Ahora, ¿cuáles son esas armas? Efesios 6 claramente nos habla de el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio es predicar las buenas nuevas. Esa es un arma espiritual. Predicar las buenas nuevas, la salvación de Yahshua. Tener el cinturón de la verdad. El cinturón representa en sí todo lo que nosotros podemos sostener en nuestras vidas. Que en hebreo, en la armadura hebrea, sería el efod, todo ese vestido que cubre el cuerpo. Una sola pieza. Eso es la verdad. Y ese efod era blanco, que representa pureza, santidad, y azul, que representa lo celestial. Es la verdad. Caminar en el Evangelio de Yahshua y estar en la verdad. Luego dice el yelmo, Efesios 6, el yelmo, dice ahí la Reina Valera, el yelmo, el casco de la salvación. Pero en la armadura hebrea, en la vestidura hebrea, dice santidad Yahweh, una lámina dorada, la mitra. ¿Qué representa eso? Santidad y salvación. Satanás, cuando nos ataca la mente, lo primero que va a querer hacer es destruir en sí la fe, pero luego creer que podemos perder la salvación. Y eso es otro tema que yo ya lo he hablado. Satanás te va a acusar de tus pecados, de tus fallas, y lo que va a querer hacer que vos creas que ya estás perdido, que Yahweh ya no te va a aceptar por los errores que cometiste. Va a trabajar a tu mente tanta que la va a terminar destruyendo. Entonces dice Pablo, las armas, la armadura, no es carnal, sino espiritual, para destruir la fortaleza de Satanás.
¿Cómo podemos destruir la fortaleza de Satanás? A través de la armadura espiritual. No haciéndole guerra y cortándole la cabeza. A través de tener el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la protección de la justicia que tuya, mía, no, la justicia divina de Yahshua. Somos justificados por medio de la fe en nuestro amado Yahshua. El escudo de la fe, la espada de fuego y las oraciones. La oración, orad sin cesar, dice Pablo, Efesios 6. Lean ahí Efesios 6 después, en sus casas. Orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Qué es tener la armadura y orar sin cesar? Es comunicarnos con el Padre continuamente, con el Rey Supremo y con el Rey que es el general de todos los generales y el ejército. ¿Alguna vez tuviste un sueño que estabas en un campo de batalla, que estabas vestido, vestida con armaduras, que estabas como un guerrero, una guerrera? ¿Qué representa eso? Representa que somos guerreros espirituales. Claro que sí. ¿Tenemos que pelear la buena batalla, dice Pablo? Claro que sí, pero no de la manera que nos enseñaron. Otro error que las congregaciones han cometido es que cuando habla de liberación y guerra espiritual, reprenden a todo espíritu de cáncer, de alcoholismo, de fornicación, de adulterio, de mentira, espíritu de cigarrillo, de esto, de lo otro. Y no es así. No es que hay un espíritu y dice yo me llamo cigarrillo. El otro yo me llamo cocaína. Yo me llamo adulterio. Yo me llamo fornicación. No. Así se llama en sí los pecados que el hombre puede cometer en su concupiscencia. Donde una persona comete pecado de alcohol, vamos a ver, cae en alcoholismo y está totalmente atado al alcohol y vive tomando, eso es un pecado, una concupiscencia donde hace que Satanás pueda entrar en esa persona y entra un demonio, entra un espíritu inmundo en esa área de su vida y empieza a destruirlo. Empieza a contaminar su mente, empieza a contaminar sus pensamientos, sus emociones, empieza a contaminar su cuerpo, su alma, su espíritu, y el alcohol lo consume. Y cuando viene alguien te dice, este tiene problema de alcohol, espíritu de alcoholismo, sal ahora. No, tenés que sentar a la persona y decirle, hermano, usted se tiene que arrepentir de su pecado, de su concupiscencia. Usted ya no puede vivir bajo el alcoholismo, porque por causa de este pecado, Satanás ha entrado en su vida. Hay un demonio que está destruyendo su vida, su familia, su matrimonio. Son dos cosas diferentes. Entonces, si la persona dice, sí, hermano, sí, pastor, quiero renunciar. Bueno, vamos a orar a Yahweh, que el Espíritu de Yahweh lo haga libre y pueda ser libre de este pecado, de esta atadura. Entonces la persona ora, se arrepiente, renuncia a ese pecado que no quiere más. El Espíritu de Yahweh interviene y es libre. Y esa puerta espiritual se cierra. Y el demonio tiene que salir. Y el espíritu inmundo tiene que salir. Ahora esa persona fue libre. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que buscar de Yahweh. Tiene que alimentarse de Yahweh, tiene que buscar de su Ruach, tiene que ponerse la armadura, escudriñar las escrituras, tiene que fortalecerse espiritualmente. ¿Por qué? Porque luego va a venir el día malo. Va a venir el ataque de nuevo en esa concupiscencia de esa persona. Y si no está firme, Satanás entrará nuevamente en su vida. Y ahí nuevamente caerá. Nuevamente será esclavo del pecado, esclavo de esa concupiscencia, y un demonio lo atormentará. Igual que la falta de perdón es otro pecado. Y tantos pecados más.
Pero no existe espíritu de falta de perdón, espíritu de rencor, espíritu de esto. No, hay que trabajar sobre la concupiscencia de la persona. Porque yo he visto durante muchos años con mis propios ojos personas que supuestamente fueron libres de esos espíritus inmundos y luego a la semana seguían pecando, seguían haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué libertad me estás hablando? Algo hicimos mal. Entonces necesitamos ser restaurados. Romanos 13:12 dice Pablo, vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué son las armas? La armadura espiritual. Vistámonos con las armas de la luz. Es una armadura de luz, es una armadura de Yahweh, no es una armadura romana pagana, es una armadura espiritual. Andemos como de día para vencer a las tinieblas. No es con fuerza de hombre, sino con el Espíritu de Yahweh que podemos vencer. 2 Corintios 10:3. Usemos las armas espirituales para hacer la guerra, dice Pablo, porque vivimos en este mundo, porque nuestra guerra no es carnal, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son de este mundo, sino espirituales. A Satanás no podemos darle una trompada, no podemos cortarle la cabeza, no podemos darle un garrote, físicamente hablando. Tenemos que usar armaduras espirituales. Primera de Pedro 5:8 dice, porque Satanás anda como león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Un león que continuamente está rugiendo. Y cuando uno escucha un león rugiendo, le da miedo. ¿Alguna vez fueron a un zoológico y escucharon un león rugir? O películas en la selva, que el león ruge, se pone, se establece y dice, acá estoy yo. ¿Qué hace? ¿Qué produce? Miedo. Produce miedo. Y Satanás anda como león rugiente. Miren que vengo yo. Uy, miren que está el diablo, que se manifestó el diablo, que el demonio, que esto viene a atemorizar, viene a que tengamos miedo. No hay que temer. Porque si hacemos lo que tenemos que hacer, si nos ponemos la armadura espiritual de la luz, si usamos las herramientas, las armas espirituales correctamente, Satanás no podrá hacer nada. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti, dice el profeta. ¿Qué es un arma forjada? Un arma preparada. Satanás maquina, Satanás prepara armas. ¿Para qué? Para atacar nuestra concupiscencia. Pero si estamos en Yahweh, si estamos vestidos en la armadura de la luz, si tenemos y usamos correctamente la espada de fuego, que es la Torah de Yahweh, la palabra de Yahweh, Satanás no podrá destruirnos. Y si viene el día malo, estaremos firmes, resistiremos y seguiremos adelante. Lucas 10:18 dice, yo les doy autoridad, dice Yahshua, sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo ataque del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, nada los dañará. Si algo sucede es porque Yahweh lo permite. Sométanse a Yahweh, resistan a Satanás y él huirá de ustedes. Esto es la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Este versículo, hermanos. Sométanse a Yahweh. Hagan lo que Yahweh les está enseñando. Pónganse la armadura. Llénense del su ruaj y resistan al día malo. Resistan a Satanás. Sométanse a Yahweh, resistan a Satanás, resistan al día malo y él huirá de ustedes. ¿Quién hizo eso? Nuestro amado Yahshua en el desierto.
resistió a Satanás, pero antes se sometió bajo la autoridad de su padre. Resistió a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Satanás huyó. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Esa es la guerra espiritual. Someternos bajo el poder de Yahweh, su mano poderosa, para que cuando venga el día malo, resistamos. Así Él huirá de nosotros. La pelea y la guerra espiritual ocurrió cuando Satanás se rebeló contra Yahweh y cuando Yahshua murió por nosotros. Porque ahí venció la muerte y venció a Satanás como el príncipe y el Dios de este mundo. Y todo aquel que está en Yahshua, Satanás ya no tiene autoridad, ya no tiene poder, porque las tinieblas nunca podrán vencer a la luz de Yahweh. Y miren, vamos a terminar en este versículo, Colosenses 2:15. Porque nuestro amado Yahshua despojó a principados, potestades. ¿Quiénes son esos? Autoridades en las regiones celestes, en los cielos, en el primer y segundo cielo. Los exhibió públicamente, los avergonzó. Por eso Satanás, cuando Yahshua muere, dice que visitó la profundidad del Seol, de los lugares donde están los muertos. Y dice que estuvo en las cárceles de espíritus inmundos, de espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Los ángeles caídos que se rebelaron con Yahweh, que fueron encarcelados en el tiempo de Noé. Cuando hicieron cosas que Yahweh nunca permitió, que era mezclar la genética de ángeles, genética celestial, con humana, donde se acercaron y le llegaron a las mujeres y tuvieron gigantes. Pervertieron la genética humana. Entonces, esos espíritus inmundos o espíritus encarcelados, según las versiones, no son las almas. Y ya lo vamos a ver esto la próxima semana. Sino ángeles caídos, los exhibió públicamente, porque esos ángeles estaban creados para que le sirvan a Yahshua, porque estaba el Padre y estaba el Hijo, y ellos se rebelaron contra Yahshua y contra Yahweh, triunfando sobre ellos, sobre la muerte y Satanás y todos sus demonios en la cruz. Es decir, que Yahshua tuvo victoria sobre el reino de las tinieblas, tuvo en sí el poder absoluto y la autoridad sobre Satanás. Por eso dice Romanos 5, Yahshua fue el segundo Adán, porque el pecado entró por un hombre y por medio de un hombre el pecado fue vencido, fue destruido. Por eso Yahshua puso por cabeza a la novia. Y dice Apocalipsis 20:10, porque Satanás, que engañaba toda la humanidad, fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el final de Satanás? Su destrucción. Los ángeles caídos y toda alma que no aceptó a Yahweh y a Yahshua en su vida en esta tierra. Entonces, hermanos, necesitamos ser restaurados en este tema tan importante que es la guerra espiritual y la liberación. ¿Qué es la guerra espiritual? Es someternos a Yahweh, es vestirnos bajo la armadura de la luz, Efesios 6. Es resistir el día malo y atacar a Satanás por medio de la palabra de Yahweh. Y decirle a Satanás, Satanás, escrito está. Escrito está. Lo mismo que Yahshua
nos dejó como ejemplo. Y contra los demonios, contra los espíritus inmundos que operan en las personas, tomar autoridad espiritual, como Yahshua bien lo dijo, por medio de Ruach HaKodesh, tomarlos y reprenderlos y echarlos fuera, si la persona realmente quiere ser libre. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre. Espero que haya sido de bendición a todos y entender bien este tema, este mensaje. Se une con las maquinaciones de Satanás, con la fe de Satanás y con el escudo de la fe. Acá terminaríamos de dar mensaje y de ministrar con respecto a todo lo que es el mundo espiritual en sí, para entender un poquito sobre quién es Satanás, sus demonios y qué es lo que nosotros debemos hacer en contra de él. Así que si no viste los otros mensajes, ahí en el muro del Facebook podés encontrarlos, o en el canal de YouTube Eric Tisei del Ministerio de Hacienda Antigua, también ahí vas a encontrar los mensajes. Entonces, hermanos, gracias a todos que siempre comentan. Espero que haya sido de bendición y que puedas restaurar este tema tan importante, este tema doctrinal que las Escrituras nos habla sobre la guerra espiritual. Así que podamos aprender a usar la armadura espiritual y resistir el día malo. No hay que cortar la cabeza de Satanás, no hay que pisarle la cabeza, hay que resistir. Hay que resistir con las armas espirituales de la luz, sabiendo que el Espíritu de Yahweh está con nosotros. Y una vez que resistimos, atacamos a Satanás con la palabra de Yahweh. Y debemos de conocerla realmente y escudriñarla para usar correctamente la espada de Yahweh. Y decir: Satanás, escrito está. Si nos sometemos a Yahweh, resistimos a Satanás, él terminará huyendo. Amados, gracias por todo. Que tengan un Shabbat bendecido y un buen comienzo de semana. Damos gracias a Yahweh por todos los mensajes que hemos recibido esta semana. El mensaje de ayer en la serie de estudio de Daniel ha sido de gran bendición. Si no lo viste, míralo, estudialo, escudriñalo, porque es muy importante de entender esas profecías. Y la próxima semana, a partir del martes, estaremos con nuevos mensajes, donde vamos a entrar en una serie de estudios de 3 mensajes muy importantes de entender, que es la muerte, que es el infierno y el cielo. Son 3 mensajes que vamos a estar escudriñando, estudiando, así que no te lo pierdas. A partir de la próxima semana seguiremos con la escuela, entraremos a varias clases en la escuela, en donde estudiaremos el libro de Génesis, de Bereshit, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 11, y estaremos también con la última clase de la serie de estudio de Daniel, para entender las últimas profecías que Daniel vio en el capítulo 10, 11 y 12. Así que, amados, que Yahweh les bendiga a todos y podamos poner en práctica este mensaje. Que no sea de conocimiento solamente, sino ponerlo en práctica y poder aprender a resistir el día malo y seguir adelante. Así que, amados, que Yahweh les bendiga. Gracias por todo. Shalom.